¿Qué tal? Como verán, este no es un video como cualquier otro de este canal. En este video vamos a hablar sobre Ricardo Ford y les voy a contar sobre un hermoso proyecto en el cual estuve trabajando. Empecemos. Opa, dice mamá. Hace ya mucho tiempo que tenía en mente hacer un video sobre Ricardo Ford. Si bien nunca hice un video biográfico, con Ricardo Ford me parecía que había algo particular. En primer lugar, solía recibir mensajes de seguidores o suscriptores de otros países que conocían a Ricardo Ford, pero lo conocían como meme, no sabían quién era Ricardo Ford. Yo no escucho a ningún pelotudo. Yo escucho a todos los pelotudos y se me encanta la pelota. Y es que a diferencia de cualquier otro ejemplo que se les pueda ocurrir, con Ricardo Ford pasa eso, es algo muy argentino, muy local, y se importó al mundo como un simple meme. A raíz de eso empecé a guionar esa futura historia innecesaria sobre Ricardo Ford, pero me era más difícil de lo que pensaba, o mejor dicho, no difícil, sino que sentía que quedaba incompleta, porque lo que todos conocemos de Ricardo Ford son solamente 5 años, parece muchísimo más, pero solamente son 5 años. Así que en primer lugar repasemos rápidamente y de manera superficial quién era Ricardo Ford. Ricardo Ford nació el 5 de noviembre de 1968. Era hijo de Marta Ford y de Carlos Ford, quien era hijo de Felipe Ford, el creador de la empresa Fel Ford, más conocidos como los creadores de los chocolates Jack, el Marroc o los Dos Corazones. En los 90, a sus 20 años y un poquito más, Ricardo se fue a Miami. La teoría que durante mucho tiempo pisó fuerte fue la de que se fue porque su familia, o más precisamente su padre, querían ocultarlo, ya sea por su extravagancia o por su sexualidad. En Estados Unidos, Ford se dedicaba a bailar en boliches, lo que se conoce como go-go dancer. De esa manera lograba sobrevivir, ya que su familia no le daba mucho dinero que digamos. Ahí también intentó comenzar su carrera como artista. Grabó un disco y hasta publicó un videoclip, No Volverás. Pero pasó completamente desapercibido. Su faceta artística no progresó y decidió volverse a Buenos Aires a finales de los 90 a trabajar en la empresa familiar, lo que siempre había querido su padre. Ya en la empresa y completamente alejado del arte, Ricardo le propuso a su padre fabricar una golosina que era un éxito rotundo en Miami, las barritas de cereal. En 2003, Ford decidió ser padre, asentar cabeza, como quien dice, una idea que ya venía craneando hace un tiempo. El método elegido fue la subrogación de vientre, y quien pagó absolutamente todo el proceso fue justamente su padre, Carlos. Y así es como el 24 de febrero de 2004 nacieron en California sus 2 hijos, Marta, nombrada así en honor a su madre, y Felipe, en honor a su abuelo. Sin embargo, en 2007 murió Carlos Ford, el padre de Ricardo, y nuestro querido Richard heredó una gran fortuna. Y así como de repente, su vida cambió para siempre. She had her moments, she had some style. The best show in China was the crowd. Outside the Casa Rosada, cry never, pero... Volvió a creer en sí mismo y en su faceta artística, volvió a perseguir su sueño de querer ser famoso. Y así comenzó a producir su propio reality. Pero el problema es que ningún canal de televisión quería pasar ese reality, por lo que decidieron volcarlo acá, en esta hermosa plataforma llamada YouTube. Pero en esos años, estamos hablando aproximadamente de 2008, YouTube no era lo que es hoy en día, era un público mucho más de nicho y los canales más vistos del país, como por ejemplo el de Marito Baracus, rondaban las 50.000 visitas, absolutamente nada que ver con los números que se manejan hoy en día. Por lo tanto, todavía se necesitaba estar en la tele para ser lo que se dice famoso. Tras idas y vueltas lograron que su reality aparezca en la tele muy tarde en la madrugada. Finalmente, Ford lo había logrado, aparecía en la televisión. A la madrugada, pero aparecía. ¿Puedes ensalada? No vas a pedir eso. ¿Vas a ensalada? No, ¿qué pedís? ¿Una ensalada? 1, 2, 3. ¿Qué ensalada vos? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ensaladas completas sin cebolla y sin zanahoria. Y sin este remolacha. Simple, basta.
Lentamente, y mientras en internet se viralizaba de a poco, el reality comenzó a ser más y más visto, hasta que un día los hijos de un conocido conductor de televisión llamado Marcelo Hugo Tinelli le mostraron a su padre a este excéntrico nuevo personaje llamado Ricardo Ford, y así Ricardo llegó al Bailando por un Sueño. Eso fue en 2009 y de ahí en adelante la historia es bastante conocida por todos. Baile, peleas, show mediático, llega a la final, se lastima la rodilla, luego es jurado del certamen y luego hace el mejor programa de la historia de la televisión argentina, Ford Night Show, el programa que nos dio infinidad de memes de Ricardo Ford. Eras el Mesías, eres ya superstar. Quiero preguntarnos, quisiera sabernos. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. Después comenzaron a hablar de sus romances ficticios, luego de su sexualidad. Ford terminó volviendo a Miami y su rodilla seguía lastimada. Morfina, a su rodilla se le sumó su columna, a la rodilla y a la columna se le sumó una úlcera, y a todo eso se le suma dolor, dolor y más dolor. Pero creo que nadie entiende lo que es una persona que sufre el dolor, nadie puede entender lo que la persona que sufre el dolor siente. ¿Tienes ganas de vivir, Ricardo? Así no. ¿Te arrepentís de haber viajado a Miami, Ricardo? Me arrepiento de haber estado ocupado más en mi salud y más en el trabajo y en los demás. Me siento muy cansado, me siento muy débil. Ya tengo un desbalance hormonal también de tanta operación y tanta corticoide que he tomado, que me hace sentir cansado y que los dolores que tengo me dan también una medicación muy fuerte con la morfina que también te cansa. ¿Qué es lo que te duele en específico? ¿La rodilla o todo? Todo. No puedo hablar, me canso, me duermo. Yo no puedo vivir así más. No se puede, esto no es vida, no se puede vivir así. Yo no puedo levantarme de la cama al baño, es como que me fuese un viaje a Europa. No es la vida que yo tenía. Yo viajaba, disfrutaba, salía, iba al gimnasio, disfrutaba la vida. Ya estoy inválido totalmente. No pienso que me puedo matar, tengo un arma, me puedo pegar un tiro. ¿Eso no lo pensaba en suicidarte, no? Sí, lo pienso. Lo pienso que se te cruza por la cabeza si lo podría hacer. No lo haría. Porque me imagino toda la situación, la escena la veo, la tengo clara. Es más, la filmaría toda, te juro. Pero todo lo que viene después, de dejar a mis hijos solos, de dejar a la gente que me quiere solo, o sea, es muy egoísta. Bueno, hola chicos, les habla Ricardo Ford, estoy acá en la Clínica Trinidad, que me vine 15 días de spa para que me mimen, me cuiden, comer cosas ricas, y los médicos me curen de todo lo que tengo que curarme, y salir 100 puntos para después disfrutar la vida. Así que les mando un beso grande a todos mis fans, a toda la gente que me quiere, los quiero, gracias por seguirme todo el tiempo. Para ustedes. Y de repente, el 25 de noviembre de 2013... Lamento informar del fallecimiento de Ricardo Ford, de 45 años de edad. Ford murió, después de pasar años sufriendo de manera atroz. Ahora bien, eso podía grabar, editar y publicar exactamente eso, una especie de historia biográfica sobre Ricardo Ford. Pero no me alcanzaba, sentía que faltaba algo, faltaba la explicación de básicamente por qué Ford era famoso. Podríamos resumirlo a que simplemente era millonario, y quizás esa respuesta nos alcanza, o que simplemente era un mediático, también nos puede alcanzar. Pero para mí hay algo mucho más profundo que eso. Algo que hizo que Ricardo Ford nos encante de alguna manera. ¿Por qué nos gustó tanto? ¿Por qué seguimos recordándolo al día de hoy? Cuando empecé a hacer esta cosa hermosa que permitió que me independice y que viva la vida que siempre quise vivir, llamada Historias Innecesarias, lo hacía usando un pijama de Ricardo Ford. Exactamente este pijama, con caritas de Ricardo Ford. Y me da mucha curiosidad saber por qué decidimos consumir merchandising con la cara de Ricardo Ford. ¿Por qué decidí comprar este gatito chino que mueve la manito con la cara de Ford? ¿O por qué me regalaron este mate con la cara de Ricardo Ford? ¿Por qué tengo medias con la cara de Ricardo Ford? ¿O por qué tengo puesto este pijama con la cara de Ricardo Ford? O mejor dicho, ¿qué lleva a que alguien venda un pijama con la cara de Ricardo Ford?
Dije pijama y Ricardo Ford un montón de veces y me parece perfecto. No lograba entender qué nos había encantado tanto de él, o bueno, al menos a mí, o por qué se convirtió en meme. Y no quería publicar un video sobre Ricardo Ford sin resolver esa duda. Y en ese momento me bloqueé. Pausé el guión, no sabía cómo continuar y decidí seguir con los otros videos que tenía en mente. Es que para terminar ese video sobre Ricardo Ford, sabía que tenía que hablar con gente que lo había conocido y escarbar en su mundo y también escarbar en el para mí muy lejano mundo de la televisión. Me dio pena abandonar ese guión porque realmente tenía ganas de hacerlo, pero no me quedó otra, no sabía cómo continuar. Pero de repente, a los meses, me llega una propuesta. Una productora de podcast, Amphibia Podcast, estaba produciendo justamente un podcast sobre Ricardo Ford y habían pensado en mí para ponerle voz a ese proyecto. Y como sabía que para hacer algo bueno sobre Ricardo Ford iba a necesitar ayuda, acepté sin dudarlo. Y créanme, no tenía idea en qué me estaba metiendo. A la semana de haber aceptado, volví a interiorizarme en el guión que había armado previamente sobre Ricardo Ford. Me puse a ver videos sobre Ford y de repente, sin darme cuenta, a 3 de la mañana, estaba en Mercado Libre comprándome el libro de Ricardo Ford. Lo leí en un solo día, mejor dicho, en una sola sentada al baño. Y es increíble, porque estaba descubriendo cosas sobre Ricardo Ford que no tenía la más mínima idea y no saben lo hermoso que es encontrar cosas nuevas sobre Ricardo Ford. Estaba descubriendo a un Ford mucho más profundo. Me pasaba horas y horas viendo videos sobre Ricardo Ford. Mis amigos llegaban a mi departamento y yo estaba tirado en el sillón viendo la obra Fortuna completa. O llegaban otro día y estaba viendo cualquier entrevista que le hacían a Ford. Les juro y les puedo asegurar que me vi absolutamente todos los videos relacionados a Ricardo Ford que hay en YouTube al día de la fecha. Se lo juro. Y ustedes dirán, ¿no tenés otra cosa mejor que hacer en tu tiempo libre? ¿Saben qué es lo mejor? Que es un trabajo. No lo puedo creer. Es el mejor trabajo del mundo. Pero el mejor trabajo del mundo. Es más, productor del podcast, Tommy querido, lo hubiese hecho gratis. De verdad que lo hacía gratis si me lo pedías. Pero bueno, me pagaron. Meses después, viajé a Buenos Aires para entrevistar gente para el podcast. Junto al staff de Amphibia, Tomás, Julia y Diego, más el sonidista Pablo, nos fuimos a hablar con mucha gente. Por solo dar algunos nombres, los productores de Ford, Willy y Juanjo. Y lo veías desde el baño completamente desnudo con un cigarro en la mano produciendo. Vos haces esto, llama al otro, asegúrate que están las luces. Le encantaba producir desde el baño, un tipo muy pero muy particular. Guido Zuller. Ah, sí, ¿pensás que es mentira? Sí, pienso que es mentira. Bueno, si a las 6 de la mañana vos seguís solo, te venís conmigo a la fábrica. Es más, es una fábrica de chocolates. A mí me gusta el chocolate. Más que chupar pija, o sea, imagínense. Bueno. Violeta Lorré. Porque el tipo iba por todo. Porque eso me lo dijo también un productor. Tienen miedo de que rompa la tele. Luis Ventura. Entré al camarín de él, estaba boca abajo, le iban a hacer un masaje, le veo la columna. La columna era la cordillera de los Andes. Y están todos los tornillos, plaquetas que teníamos. Y conocimos a gente que hasta lo tiene tatuado. Pero lo más llamativo, lo que más me voló la cabeza, fue que fui al departamento de Ricardo Ford a hablar con su hijo Felipe. Y nada. Estuve en su baño, estuve en su living y hasta toqué sus tapados de piel, los mismos tapados que años después se popularizaron en memes, incluido el de Hoy Rojo contra la envidia. Y antes de volverme a Chaco, me fui a ver su lápida al cementerio. Y voy a admitir que fue bastante fuerte. Me llamó la atención que él, que siempre quería resaltar y que siempre quería ser el centro de todo, estaba ahí, sin poder ser detectado entre otra centena de lápidas iguales. En silencio. Después de ese viaje volví más enfermo de Ford que nunca, porque hay una etapa de Ford que me parece clave, una etapa que no fue muy popularizada en los medios y una etapa que quizás no recuerdes de Ricardo Ford, que es su última etapa, la etapa del dolor. Ford dio un montón de entrevistas donde se lo ve muy vulnerable, ya ni siquiera tiene una voz tan llamativa, es simplemente Ford, sincero, honesto, Ford. Y eso me produjo, y el estrés que me produjo todo eso, me produjo una peritonitis que terminé internado a punto de morirme. Entonces la gente no ve eso, que yo estuve a punto de morirme y no lo dejé por el arte y por lo que me gusta hacer. En este momento estoy bastante
¿Estás vulnerable a qué? Decime, estás... No, porque estoy teniendo otra vez problemas de columna, de vuelta. No sé qué va a pasar, si me tengo que operar de nuevo o si con una recuperación puedo... Pues yo tengo tornillos hasta arriba de todo. Y la parte que me queda sana está como se está rectificando para adelante. Me arrepiento de haberme operado, de la columna. De no haberlo tratado con otra... Nunca lo hagan. Si alguien tiene problemas de columna, jamás se opera. ¿Pero había otra posibilidad, Ricardo? Cubrir el dolor con morfina. Pero no podés vivir así. Pero yo estoy tomando morfina ahora. Y de todas maneras, me querés decir. Si yo lo hubiese hecho caso a la médica en ese momento que me dijo, me dije morfina, no, por Dios, es un horror, me daba y era como una palabra prohibida. Si yo le hubiese hecho caso, no hubiese pasado por las operaciones que pasé y no me hubiesen arruinado, pues a mí me arruinaron la vida. Yo entreno desde que tengo 16 años, levantando pesos muy, muy fuertes. ¿Y de esa parte no te arrepentís? Sí, obvio. Sí. Sí. De haber... Pero, porque sos tanto más que, me parece. Es muy fácil ver que sos tanto más que eso. Es muy fácil. Es que para mí, me vas a llorar. ¿No? Equivocadamente. Desde chiquito yo entrenaba y todo mi físico siempre fue lo primero por lo cual la gente me aceptaba y me admiraba. Pero la uno se última frena. barbaridad que dije que realmente no me pego un tiro porque tengo 2 hijos. Porque es tanto el sufrimiento que tengo y tanto me cuesta todo lo que hago con mi cuerpo. Tengo que seguir trabajando y tengo que seguir produciendo y tengo que seguir estando en televisión y hacer cosas. Y es muy fuerte todo. Entonces digo, ¿cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo voy a estar bien y voy a estar tranquilo para hacer todas las cosas que quiero hacer? ¿Cómo te imaginas a los 60? No me imagino. Sí. Luego continuamos con las grabaciones del podcast, ultimamos detalles de los guiones, volví a viajar a Buenos Aires para grabar las versiones finales y listo, ya está. Está disponible para que lo escuchen y lo disfruten. Durante 6 u 8 meses estuve obsesionado con la historia de Ricardo Ford. Y ahora te invito a que vos te obsesiones un poquito conmigo durante 10 capítulos. Te juro que no lo vas a poder creer. Ricardo fue un hombre diferente. Podés pensar que fue un excéntrico, un capo, un egoísta, un boludo, un solidario, un machirulo, lo que sea. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero te aseguro que su historia es fascinante. Es la historia de un hombre que sí, obvio, con muchísimas, diría, facilidades, llegó a ser lo que siempre quiso, que era ser famoso. Pero también es una historia triste, la historia de un hombre que no sabía estar solo. La historia de un hombre que ocultó mucho durante mucho tiempo y también la historia de un hombre que buscó la perfección constantemente con resultados fatales. Fui yo que arremetí hasta el azar quise perseguir. Si no dudé, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví siempre. Basta chicos, la vida de Ricardo Ford es el resultado de meses de laburo e investigación, un laburo increíble, de un equipo también increíble a quien les estoy eternamente agradecido por haberme dejado participar en este hermosísimo proyecto. Es un podcast donde intentamos entender qué nos encantó de Ricardo Ford y por qué lo seguimos recordando al día de hoy, habiendo pasado ya más de 8 años de su muerte. Pero también es un intento de entender qué pasa con la tele, qué tanto de lo que vemos ahí es real y qué tanto no. Y es increíble porque al menos cuando lo descubrís te das cuenta que Ford, o al menos para mí, de cierta manera no terminaba de encajar en ese lugar. Te vas a sorprender, te vas a reír y quién te dice, capaz hasta vas a llorar. Pero tranqui porque eso queda para los 3 últimos capítulos que acá entre nosotros dos, para mí son los mejores capítulos de todo el podcast. Así que no la voy a alargar más. Te invito a entrar a Spotify, poner en el buscador Basta Chicos y sumergirte conmigo en la vida del comandante. También te invito a ver el videazo que publicó Navaja Crimen que ficcionalizó la vida de Ricardo Ford y el deepfake que hizo Sebas de Deepfakes Art, que es realmente maravilloso. Hay mucho contenido fortiano para disfrutar, así que disfrutémoslo. Te acompaño. Nos escuchamos en Spotify. Hasta luego. Porque viví, siempre viví a mi manera.
Basta, chicos.